Bueno, muy bien. Bueno, como les decía hace un rato, es un privilegio, un gozo poder verles. Eh, Siempre es una sensación extraña ver donde uno estaba siempre, ¿verdad? Al menos por un tiempo. Y es muy, me causa mucha alegría verle. Así que no está de más decirles que Sharon envió muchos saludos para ustedes. No puede estar porque les decía al principio está en la asamblea con los jóvenes, con Ray, con Mikey, en las actividades para los jóvenes. Y Amandita está recuperándose de dos exámenes que tomó hoy día, así que está descansando. Eh, como en mis últimos años, y especialmente en los últimos 3 meses, he estado eh, o más, los últimos 4 meses, 5 meses, he estado muy ligado al libro de Malaquías. Quiero compartir con ustedes el libro de Malaquías. Uno de los libros más cortitos, creo que en total tiene unos 55 versículos, solo, solo 3 capítulos. Bueno, nuestra Biblia en español tiene 4 capítulos, pero la Biblia hebrea son tres, la misma cantidad de versículos, solamente que en vez de tener capítulo 4 en el versículo 18, la Biblia hebrea continúa con 3:19, 3:20, etcétera, etcétera. Mientras que nuestra Biblia en el 4, perdón, 3:17, sí, no, estoy bien. Cuando llega a 3:18 pasa al capítulo 4, pero son los mismos versículos. El profeta Malaquías es el último de los profetas, y no es casualidad que su nombre signifique mi mensajero, ¿verdad? Ustedes seguramente se acuerdan. Más de alguna vez tuve que haber predicado de Malaquía en Santa María, pero no me acuerdo cuándo ni qué dije, así que espero que tengan mala memoria en este momento y que no se acuerden de nada de lo que yo dije de Malaquía en algún momento. Y que pueda llegar fresco. Y obviamente no tenemos mayor apuro si el Señor lo permite y podemos seguir juntándonos de esta manera. Me encantaría poder seguir compartiendo cosas de este libro. Es un libro muy cortito, como decía, 55 versículos, pero es un libro que tiene muchas peculiaridades que hacen que Malaquías sea un libro bastante especial. Me imagino que todo libro de la Biblia es muy especial en sí, pero Malaquías se distingue por tener un lenguaje peculiar, un lenguaje muy peculiar, un lenguaje muy único. Ocupa a veces palabras que son muy propias o a veces son frases que son propias, únicas de Malaquías o que a veces aparecen de una manera muy escasa en otros lugares. También llama la atención eh, que uno no encuentre cierta clase de vocabulario que uno podría esperar que va a encontrar. No aparece, no aparece en Malaquías. Obviamente todas estas inclusiones y exclusiones de cierto vocabulario son una indicación del talento que tenía el escritor humano, obviamente inspirado por el espíritu, del talento que tenía y de su conocimiento que tenía de la escritura. Malaquías en muchos momentos alude a otros textos de la Biblia. Malaquías eh, va a citar pasajes de los Salmos, va a citar pasajes o va a aludir pasajes. Cuando decimos aludir, nos referimos a que no es exactamente una cita exacta, pero sí tiene lenguaje suficiente que hace pensar, ¿verdad? Que evoca un pasaje en particular o a veces una historia o un evento en particular. ¿De qué se trata el libro de Malaquías? ¿Por qué tenemos un libro de Malaquías? ¿Qué nos perderíamos si no tuviéramos un libro como Malaquías?
Malaquías, no sabemos exactamente quién era Malaquías. No sabemos si ese era su nombre. De hecho, no hay otros nombres en el Antiguo Testamento que se llamen así. La palabra Malaquías significa mi mensajero y aparece exactamente igual en el capítulo 3 versículo 1, ¿verdad? De aquí envío mi mensajero de delante de mí. Eh, Esa palabra, esa expresión mi mensajero en hebreo es malají, de donde viene la palabra Malaquías. Así que algunos piensan que Malaquías podría ser un libro más bien anónimo. Y aunque no, y aunque Malaquías sea el autor humano, realmente no le quita relevancia al peso del mensaje. Las circunstancias en las cuales se desarrollan, las circunstancias que desarrollan en el libro están ocurriendo durante el Imperio Persa. El Imperio Persa vino después, obviamente, vino después del Imperio Babilónico, ¿verdad? Cuando aparece esa mano en el muro que está escribiendo, la mano anuncia que el Imperio Medo-Persa va a invadir Babilonia y eso fue lo que ocurrió. Pero después fue una hegemonía persa y los medos quedaron fuera. Y el imperio persa es un imperio que busca controlar su imperio y en ese control, el control que ejerce es un control pacífico, por decirlo de una manera. Podrían ser, si no se seguían las reglas, podrían ser muy brutales y crueles los persas. Pero en general lo que ellos esperaban les daban bastante libertad a los pueblos subyugados y que ellos podían continuar con sus servicios, con sus templos, podían continuar con sus dioses, las otras naciones. Y por eso es que Israel tiene esta libertad, tiene un templo, ¿verdad? Tienen capacidad de construir un templo. Por lo demás, el Señor había dicho que, por medio del profeta Jeremías, que el templo sería reconstruido por medio de Ciro el Grande. Ciro el Grande fue uno de los emperadores persas. Malaquías ocurre obviamente después de Ageo, después de Zacarías. El templo ya se ha construido, el templo está funcionando, todo el aparataje levítico, todo el proceso cul- del culto o cultual está llevándose a cabo, pero el Señor envía un mensaje que es un mensaje muy, muy fuerte, es un mensaje muy, voy a usar un chilenismo ya que acá no puedo usar chilenismos cuando predico en inglés, al hueso. ¿M? Un mensaje que llega a la médula, un mensaje que tiene ribetes bastante serios de amenaza, incluso, básicamente contra los sacerdotes. Los sacerdotes son bastante protagonistas de este libro porque básicamente gran parte de la crítica que se hace, gran parte del mensaje que Malaquías hace, va contra ellos. Y probablemente ustedes han leído Malaquías y ustedes probablemente también han detectado que una de las cosas que se hace más evidente en el libro es el hecho de que los sacerdotes están ofreciendo en el altar animales defectuosos. Obviamente esos son los animales que la gente lleva, pero también eh, si uno estudia un poquito más, ¿verdad? Si usted me pregunta, hermano Pablo, ¿usted cómo sabe? Bueno, yo le voy a decir, bueno,
un estudio detallado de ciertos elementos permite sugerir que probablemente el servicio que se tiene en mente y las ofrendas que se tienen en mente en Malaquías tienen que ver con las ofrendas diarias. Las ofrendas diarias que se describen en Éxodo 29 y número 28, o número 29 y Éxodo 28, ¿no? Siempre los confundo, pero uno de esos números es el correcto. En esos dos capítulos, tanto en Éxodo como en Números, se dan detalles de la ofrenda diaria, de la ofrenda diaria que se presentaba por la mañana y por la noche, ¿verdad? Eso es lo que el Señor le llamó la ofrenda continua. Todos los días tenía que mantenerse esa ofrenda, todos los días tenía que mantenerse el fuego ardiendo, todos los días, ¿verdad? El fuego no podía apagarse. Sin embargo, vemos en el capítulo 1 cómo el Señor rechaza en términos muy fuertes esta ofrenda y critica a los sacerdotes. Ahora, antes de entrar un poquito más al detalle del texto, quiero hablarles un poquito estoy tratando de resumir un poquito de la manera más general posible, poder resumir de qué se trata este libro. Del capítulo 1, del versículo 1 al 5, lo que tenemos es la introducción del libro, que de alguna manera también plantea la tesis, qué es lo que, qué es lo que se quiere probar, qué es lo que cuál es el argumento que se va a entregar. Del capítulo 1, versículo 6, hasta el versículo 9 del capítulo 2, tenemos una sección donde hay una palabra clave que de alguna manera encierra todo lo que ocurre dentro de esa porción, que es la palabra despreciar. Después, del capítulo 2, desde el versículo 10 hasta el versículo 16, tenemos otra subsección. También esta subsección tiene un vocablo clave, y este vocablo clave ha sido traducido en nuestra Reina Valera como desleal, deslealmente, ¿por qué habéis portado deslealmente, etcétera, etcétera? También tiene que ver con los sacerdotes. Después tenemos otra subsección, desde el versículo 17 del capítulo 2 hasta el versículo 5 del capítulo 3, donde la palabra central, o en este caso una frase, tiene que ver con lo que el Señor está diciendo aquí con respecto a la justicia. ¿Verdad? En el versículo 17, los sacerdotes dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? En el versículo 5 del capítulo 3, el Señor va a decir, he aquí vengo para hacer justicia. Por tanto, todo lo que ocurre dentro de esa sección se asocia con este concepto de la justicia de Dios. Lo interesante de estas tres subsecciones es que en estas tres subsecciones hay un vocablo que constantemente aparece, que es el vocablo ofrenda. Pero si ustedes se fijan en desde el versículo 6 hasta el 12, hay otra subsección donde también aparece el vocablo ofrenda. Pero ese vocablo ofrenda es muy diferente al vocablo ofrenda que aparece 7 veces en la porción, en estas tres subsecciones que mencioné. Lo interesante de estas tres subsecciones, ¿verdad? Del capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 9 del capítulo 2, y luego del capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 16 del capítulo 2, y luego desde el capítulo 2, versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 5, en esas tres subsecciones, el vocablo ofrenda aparece 7 veces, y ese vocablo en hebreo es el vocablo minja. Estas tres secciones están, por decirlo así, se aglutinan o se enmarcan con una expresión muy interesante que la voy a leer, que aparece en el versículo eh, 6, cuando el Señor dice,
Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿O dónde está mi reverencia? Es decir, ¿dónde está la reverencia que deberían darme? ¿Verdad? Dice Jehová o Yahvé de los ejércitos. Si se fijan en el versículo 5 del capítulo 3, al final de la tercera subsección, el Señor dice que Él va a venir para hacer justicia. Al final dice a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahvé de los ejércitos. En estas dos son las únicas ocasiones en las cuales la expresión temor o el verbo temer aparece con el Señor diciendo, ¿dónde está mi temor? O no tienen temor de mí, dice Yahvé de los ejércitos. Por tanto, es posible que estas tres subsecciones estén enmarcadas por esta expresión o por esta idea, la ausencia de reverencia por la persona del Señor. Y esto es lo que va a, esta ausencia de reverencia, la ausencia de reverencia es lo que gatilla todos los problemas que el Señor denuncia con respecto a los sacerdotes. En la primera subsección, los sacerdotes son acusados de ofrecer sacrificios, animales defectuosos, y al hacer eso están despreciando el nombre del Señor. También son acusados de mal usar la Biblia, la que ellos tenían. Están acusados de mal usar el Pentateuco o la Torá. La segunda subsección, los sacerdotes son acusados de ser desleales hacia el Señor, aunque están presentando una ofrenda. Sin embargo, son acusados de ser desleales. Están acusados de ser desleales porque han permitido y ellos mismos han practicado el matrimonio con mujeres extranjeras. Y obviamente el problema de las mujeres extranjeras no es que eran extranjeras, sino es que la mujer extranjera traía, como era muy natural en aquella época, traía la religión de su familia. Y por tanto traería los dioses de su propia, de su propio clan, de su propia nación. Acuérdese que cuando Ruth se fue con Noemí, una de las cosas que vos le dice a Ruth, él le dice que él escuchó de cómo él había dejado su tierra, había dejado su familia, había dejado su Dios, había dejado sus padres y había dejado sus dioses. Eh, Él dice, le quiero leer solamente, he sabido, dice Ruth 2:11, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, que dejando tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y también se habla antes de Noemí, cuando le habla de que regresen, de que se regresen a su parentela, a su familia, a su cultura y todo eso. Eh, También estaba buscando lo que le dice Noemí. Noemí le dice a Ruth, porque Orfa se despide en el capítulo 1, versículo 14, y en el 15, estoy leyendo en Ruth, capítulo 1, versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y obviamente Ruth dice, no, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ruth hace lo anormal. Ella va en contra de la corriente de su propia cultura. Entonces, el matrimonio, estos matrimonios llamados a veces mixtos, donde tanto sacerdotes como laicos se casaban con mujeres extranjeras,
estaban poniendo en riesgo el, el culto y la adoración exclusiva que se debe al Señor. Y eso Malaquías lo denomina como una deslealtad, como una traición. La tercera subsección, los sacerdotes hacen una... Los sacerdotes dicen algo que es muy, muy serio. Los sacerdotes dicen en Malaquías 2:17, dice, el Señor dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y ustedes dirán, ¿en qué le hemos cansado? Cuando dicen, cualquiera que hace mal agrada a Yahvé, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Los sacerdotes, si uno mira atentamente, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes no solamente ofrecían sacrificios, los sacerdotes tenían labores legales. Ellos tenían que dilucidar cosas, aspectos legales. Tenían funciones legales como jueces. Y si el asunto era demasiado difícil, que no podía ser descubierto o aclarado, entonces se iba donde el sumo sacerdote, quien usaría el Urim y Tumim para aclarar lo que se necesitaba aclarar. Sin embargo, los sacerdotes están actuando de una manera muy, muy... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Ellos están realmente diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Porque por lo que nosotros vemos, ¿verdad? Pareciera que Dios se agrada a los que hacen mal, que Dios no se preocupa, ¿verdad? Que Dios no le importa. Cualquiera que hace mal, cualquiera que hace lo malo, agrada al Señor. Y en ellos se complace. Obviamente eso es mentira, pero eso es lo que ellos piensan. O al menos es lo que ellos dicen. Estas tres subsecciones demuestran, explican cuáles son las faltas o los pecados que los sacerdotes están cometiendo. Desprecio por el nombre del Señor es expresado a través de sacrificios, eh, sacrificios que no son presentables, animales defectuosos y además mala enseñanza, enseñanza arbitraria, que es lo que uno puede leer en el capítulo 2. En la segunda sección está esta deslealtad, ser desleal hacia la mujer de tu juventud, como dice Malaquías. El Señor le dice, el profeta le dice a los sacerdotes, no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud y están casándose con lo que Malaquías dice, con la hija de un dios extranjero. Y con eso está dando a entender de que están ingresando ideas idólatras al mismísimo templo. Y la tercera cosa, el tercer pecado que están cometiendo los sacerdotes es no ejercer justicia como deberían hacerlo, porque en su visión, en su entendimiento, a Dios da lo mismo, porque Dios aparentemente se agrada a los que hacen lo malo. Así que, ¿cuál es el punto? La pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo que genera esta conducta? Porque uno puede detectar, ¿verdad? Es detectar. Uno puede detectar fácilmente o relativamente fácil cuál es el problema, ¿verdad? Hay un problema aquí. ¿Cuál es el problema? Animales defectuosos, desprecio por el nombre de Dios, divorcios para con la mujer, divorciarse de la mujer legítima para casarse con la mujer extranjera y con eso traer otros dioses a la práctica en el templo. ¿Qué es lo que provoca eso? ¿Qué es lo que provoca esa conducta? Bueno, como les decía, Malaquías 1:6 y Malaquías 3:5 son los versículos donde encontramos esta idea, esta actitud de falta de reverencia por el Señor. Así que lo que uno podría concluir, o lo que uno al menos podría sugerir, es que la ausencia de reverencia, la ausencia de temor del Señor,
es lo que provoca esta clase de conducta en los sacerdotes. Si no hay temor del Señor, entonces me va a dar lo mismo si presento un animal defectuoso o no. Si no hay temor del Señor, si no hay reverencia, entonces da lo mismo que me divorcie de mi mujer y me case con una mujer extranjera. Es posible que los divorcios y matrimonios hayan sido motivados por razones económicas. Es la ausencia del temor del Señor. Ahora, yo creo que he explicado antes lo que es el temor del Señor, pero nunca está de más repetirlo. Temor del Señor no es miedo de Dios. El temor del Señor probablemente incluye, yo una vez le expliqué, creo que lo expliqué, que el temor del Señor es como un batido, un smoothie, como le dicen acá, ¿verdad? Un batido, que uno le pone hartas cosas, ¿verdad? Un batido puede tener frutillas, frambuesas, berry, arándano, yogur, leche, lo que usted quiera. Alguien le pondrá manjar, pero sería muy dulce, leche condensada, en fin. Todos esos ingredientes forman lo que nosotros llamamos un batido o un smoothie. El temor del Señor incluye varias cosas. El temor del Señor, el concepto, la actitud es como una especie de batido, como un smoothie, que incluye varias cosas. Incluye, uno de los factores es temor. Temor en el sentido de, debías tener temor. Es Dios y nosotros somos así, pero no, ni siquiera así. ¿Ah? Pero temor del Señor no solamente eso, temor del Señor tiene que ver también con una profunda conciencia de quién es Dios. Tener conciencia, estar consciente de que no hay nadie como Dios, que Dios no puede ser, que no es comparable, Dios es trascendente, es incomparable, es único. No hay nadie que se le compare en poder, no hay nadie que se le compare en amor, no hay nadie que se le compare en santidad, no hay nadie que se le compare en justicia. Y todos esos atributos, cuando son considerados, deberían mover a los que le siguen, deberían moverle a tomar la actitud adecuada que es reverencia y respeto. Pero no solamente eso. El temor del Señor también incluye admiración, profunda admiración. Si yo, si alguien no sé, ¿qué ejemplo yo le puedo dar? Eh, Ustedes saben que a mí me gusta mucho el tenis. Entonces, si, imagínense que algún tenista famoso hoy día, ¿verdad? Uno de los más famosos es Carlitos Alcaraz. Imagínense que Carlitos Alcaraz me llama por teléfono, no lo tiene ni lo va a tener, mi teléfono, pero supongamos que me llama por teléfono, me dice, me conseguí tu número, te voy a ir a ver y voy a jugar tenis contigo por una semana. Oiga, ¿cómo estaría yo? Yo estaría no solamente feliz, pero estaría en un estado así de profunda admiración. Yo dije, ¿sabes qué? Yo le diría, ¿sabes qué? Yo prefiero verte jugar, no me atrevo a jugar contigo, quiero puro verte jugar nomás. Admiración. Uno admira las capacidades y los talentos y todo eso. El temor del Señor incluye eso. El temor del Señor debería incluir la idea de admiración. No, de hecho, uno de los nombres que se da al Mesías en Isaías es admirable, ¿verdad? Admirable, digno de admiración, digno de contemplación. ¿Verdad? Uno dice, oye, me saco el sombrero contigo. De sacarse todos los sombreros que uno puede tener. Y por eso es que la actitud hacia el Señor es muchas veces de adoración, de postrarse. Pero temor del Señor también implica amar a Dios.
¿Qué otra respuesta podría tener yo? Y ser fiel y confiar. Todos esos elementos son parte de lo que se conoce como temor del Señor. Ahora, si todo eso no está, si no tengo respeto, si no tengo admiración, si no tengo consideración de la grandeza de Dios y de la capacidad de Dios y de la santidad de Dios, y no tengo, y no tengo nada de eso en mi concepto de Dios, obviamente no hay nada que me restrinja a hacer aquello que es ofensivo hacia el Señor. Y esto es, definitivamente hoy día no vamos a ver cosas en detalle, pero podemos dejarlo para otro viernes, eh, y seguir indagando en todo lo que el profeta habla aquí. Por ahora es como una especie de eh, vuelo de pájaro. Estas tres subsecciones que detallan tres específicas actitudes de los sacerdotes en contra del Señor, tienen su denominador común que gatilla esta conducta, la ausencia del temor. La ausencia del temor del Señor. Pero alguien podría preguntarse, ¿qué es lo que origina la falta del temor del Señor? Es una pregunta válida, ¿verdad? ¿Qué origina el temor del Señor? ¿O qué provoca su ausencia? Y uno podría preguntarse, ¿verdad? ¿Somos nosotros temerosos de Dios? El temor de Dios no es algo del Antiguo Testamento. El temor del Señor aparece en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en algún momento habla de que nuestra conducta sea en el temor del Señor. Eso se mantiene. ¿Qué es, qué podría gatillar, qué podría generar la ausencia de reverencia? Y me parece que Malaquías también ofrece información como para sugerir qué es lo que gatilla la ausencia. Si ustedes se fijan en el capítulo 1 y en el versículo 5, bueno, leamos los primeros 5 versículos de Malaquías. Profecía de la palabra de Yahvé contra Israel por medio de Malaquías. El texto hebreo dice por mano de Malaquías. Y así abre este libro. No hay ningún otro libro que abra como este libro. Yo os he amado. No hay ningún otro libro de la Biblia que abra de esta manera. El Señor diciendo, yo os he amado. E inmediatamente viene, y este es el estilo del libro, ¿verdad? El estilo del libro es como una especie de pregunta y luego una contrapregunta que cuestiona lo que se ha dicho. Ustedes saben que si, ¿verdad? Si yo le digo a mi esposa, y me parece que esto yo se lo he dicho antes, pero si yo le digo a mi esposa, si yo le digo, Cheryl, te amo, o si ella me dice a mí, si ella me dice a mí mejor, si ella me dice, te amo, ¿qué es lo que yo tengo que decirle a ella? No, yo no puedo decirle, gracias, muchas gracias. Sería horrible si yo le digo, muchas gracias, muchas gracias. Lo lógico y lo que yo haría, ¿verdad? Yo le voy a decir, yo también te amo, ¿verdad? Eso es lo normal. Si uno le dice a su hijo, hijo, yo te amo, yo a veces, porque como yo he predicado de esto y lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Y he usado este ejemplo, a veces yo le digo a mis hijos, hijo, yo te amo. Muchas gracias. Me dicen, ¿saben? Ahí ¿eh? Me están agarrando para el chacoteo. ¿Cómo que gracias? Le digo yo. No, pues, yo también te amo. Debería ser recíproco, pero el pueblo, mire cómo responde. ¿En qué nos amaste? Y esa expresión, ¿en qué nos amaste? Es una frase que busca
exige evidencia. Danos evidencia de que nos has amado. Bueno, hay muchas más cosas que decir. El Señor presenta varias cosas aquí. Dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Esto no tiene que ver con odio hacia Esaú, tiene que ver más bien con que Dios canalizó sus planes a través de Jacob y no a través de Esaú. Así que ya saben ya, Esaú no es buena, por si acaso, lo digo nomás. A ver si agarraron el chiste. Eh, y el Señor dice que incluso si Edom quiere reconstruir, el Señor dice, no, no lo van a lograr porque no es el plan y yo lo voy a impedir. Y el versículo 5, el Señor dice, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea engrandecido más allá de los límites, sea engrandecido Yahvé más allá de los límites de Israel. El punto es que el Señor les dice, yo los he amado y ustedes pueden ver a su hermano Esaú o Edom, porque Edom, aunque ellos quieren reconstruir, ellos también fueron destruidos por los imperios que pasaron y todo eso, y eventualmente Edom desapareció como nación. Y, y aunque ellos quieren reconstruir su ciudad y aunque quieren volver a ser una nación grande, no lo voy a permitir. Y ustedes lo van a ver. Y cuando ustedes vean que yo soy fiel a mis promesas, ustedes van a decir, Yahvé se ha engrandecido más allá de los límites de Israel. Lo interesante está aquí. Dice, y vuestros ojos lo verán. Y lo que vuestros ojos vean les va a llevar a alabar al Señor en vez de criticar al Señor. Y esto es lo interesante. En el capítulo 3 y el versículo 18, casi al final del libro, porque el capítulo 4 es como una especie de conclusión de Malaquías y de todo el cuerpo profético. El versículo 18 del capítulo 3 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Lo interesante es que el verbo discernir es el mismo verbo ver en hebreo. Es el mismo verbo. Se tradujo verán en el versículo 5 y se tradujo discernir en el versículo 18, pero es el mismo verbo, es el mismo ver, y es el mismo verbo ver. Y es la única ocasión en que encontramos estos dos verbos aquí, conjugados de esta manera. Y de hecho, uno debería leerlo así, el versículo 18. El versículo 18 uno debería leerlo así. Y entonces volverán a ver. El vocablo volver es muy posible que tenga una función desde el punto de vista gramatical, sea una función auxiliar, volver, que funcione como una especie de adverbio. Y ustedes volverán a ver la diferencia entre el justo y el malo. En este momento, el pueblo no ve la diferencia entre el justo y el malo. Ellos dicen, da lo mismo, da lo mismo si uno hace lo malo, porque el Señor no lo ve, da lo mismo, Él se agrada en los malos, al parecer. El Señor dice, ustedes volverán a ver la diferencia. Estos dos versículos que incluyen las únicas instancias en que aparece el verbo ver en Malaquías, me parece que es lo que enmarca el gran, la gran parte del cuerpo literario de Malaquías. Este verbo ver. Y si ustedes me preguntan, entonces, hermano Pablo, ¿qué es lo que gatilla, qué es lo que origina la ausencia del temor del Señor? De acuerdo a Malaquías, y si mi teoría es correcta, la ausencia del temor viene por la falla o la incapacidad de ver la grandeza de Dios.
Si no vemos, si no discernimos, si no apreciamos quién es el Dios que adoramos, lo primero que va a aparecer como resultado de esa miopía espiritual, lo primero que va a aparecer es la ausencia de temor. Y si la ausencia del temor del Señor se manifiesta, entonces no hay nada que frene otras conductas. Es una especie de efecto dominó. Si fallamos en nuestra vista espiritual, si fallamos en nuestra capacidad de ver la grandeza de Dios, si fallamos en contemplar la grandeza del Señor, lo primero que va a aparecer en nuestra vida va a ser la ausencia del temor del Señor. Y si no hay temor del Señor, entonces no hay restricción. Y esto es muy consistente con el resto del mensaje que encontramos en la Escritura. Acuérdese que los creyentes a quienes la epístola de los hebreos es escrita son creyentes que están muy desanimados, son creyentes que quieren tirar la toalla. Y al final del libro, en el capítulo 12, el escritor de los hebreos les va a decir, puestos los ojos en Jesús, mírenlo a Él, el autor y consumador de la fe, quien sufrió el oprobio, sufriendo el oprobio, continúa adelante. Si alguien pudiera preguntarnos a los creyentes, ¿cuál es el secreto de una vida cristiana victoriosa? Yo le diría, me parece que el secreto, que no es tan secreto, pero que el factor fundamental para que podamos avanzar en nuestra vida cristiana es nunca dejar de mirar a Dios, nunca dejar de mirar al Señor, nunca dejar de admirar su persona, nunca perder la capacidad de asombrarnos ante su grandeza, a nunca perder la capacidad de asombrarnos frente a la cruz. Mientras sigamos mirando y apreciando al Dios que adoramos, a nuestro Señor que adoramos, y todos los domingos vamos y partimos el pan y tomamos de la copa. Esa es una ocasión para renovar de alguna manera nuestra vista, nuestra visión de la grandeza del Señor. Así que uno podría decir, bueno, Malaquías, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es ceguera, miopía, y eso origina falta de temor, falta de reverencia. ¿Qué es lo que va a hacer Malaquías? Malaquías va a intentar persuadir a esta audiencia para que recobren esa visión. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer, y aquí le voy a dejar tarea para la próxima reunión, no sé si va a poder ser el próximo viernes, pero no sé si le dejan tarea todavía, así que si no han tenido tarea, le voy a dejar tarea. Lea todo el libro de Malaquías y marque en todos los versículos que aparezca, y aquí se va a llevar una sorpresa, marque con diferentes colores. Cada vez que aparece el nombre Jehová, como aparece en la Reina Valera, a mí no me gusta decir Jehová y yo Yahvé, pero está bien. Marque todas las veces que aparece el nombre Jehová y todas las veces que aparece el nombre Jehová de los ejércitos, así que use dos colores diferentes. Marque todas las veces que aparece Dios, todas las veces que aparece, déjalo por ahí, pero también marque todas las veces en que el Señor habla en primera persona o todas las veces en que hay una referencia al Señor. ¿Ah? Por ejemplo, Malaquías 2:12, el escritor dice eh, que el Señor corte a los que están practicando esto, que el Señor los corte. Así claramente se menciona el nombre del Señor, hay una referencia al Señor. Marque todo lo que encuentre y cuéntelo.
¿Cuántas veces Malaquías menciona a Dios o hace referencia a Dios? A veces por medio de un pronombre, ¿verdad? Tú o él se va a llevar una sorpresa. Porque esta es la estrategia de Malaquías. Malaquías va a inundar su discurso con la persona de Dios para que ellos vean la grandeza de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Te agradecemos que nos has dejado tu palabra y que podemos leerla, aprender. Y lo más importante, Señor, es poder verte a ti. Te pedimos, nuestro hermano oraba al principio, él mencionaba de que nuestra visión sea una visión que se expanda, no solo del conocimiento de tu palabra, sino un conocimiento de tu persona, un conocimiento íntimo, un conocimiento que fomente en nosotros esa actitud de reverencia que nos va a llevar a una adoración, confianza, devoción hacia ti, que es la que tú mereces. Te damos gracias y bendice a los queridos hermanos ahí en Santa María. En el nombre del Señor Jesús. Amén.